Primera de Samuel capítulo 17, por favor. Vamos a ir ahí muy rápido. Hoy Dios nos va a hablar y justamente tiene que ver con esto de que Dios quiere abrir los cielos y nosotros no nos vamos a dejar ganar. Amén. No nos vamos a dejar ganar. Primera de Samuel capítulo 17, versos del 32 al 40. Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar y no le vamos a dejar el camino libre al pecado y al mal para que se tome nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestros hijos. Amén. Primera carta, primer libro de Samuel capítulo 17, verso 32. Padre, te pedimos que nos hables con esta palabra. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté abierto a tu palabra y podamos ser edificados en este tiempo. Y nos des dirección para nosotros y nuestro hogar, Padre, en este tiempo, en esta hora, en especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Verso 32. Antes de ir a esta porción de la palabra, quiero solamente ponerlos en el contexto. El pueblo de Israel luchaba contra un pueblo enemigo llamado los filisteos y se trataba de una batalla que definía quiénes son esclavos y quiénes son libres. Los filisteos querían ganarle la batalla a los israelitas para hacerlos esclavos de ellos, y los israelitas querían vencer a los filisteos para no tener que volver a la esclavitud como ya lo habían sido en Egipto. Así que esto era una batalla de quién va a quedar bajo los pies de quién. Era importantísimo. Y en ese momento de ese conflicto aparece un gigante llamado Goliat, que era filisteo, y retaba y humillaba a los israelitas. Y nadie quería pelear con él porque era un hombre que tenía como casi 3 metros de altura, según lo que dicen las escrituras. En ese tiempo era un hombre muy grande y todos tenían miedo porque era muy difícil vencer a alguien tan grande. Y en eso aparece en escena David y vamos a ver qué es lo que pasa. Verso 32. Y David dijo a Saúl, que era el rey de Israel en ese entonces: no desmaye el corazón de nadie a causa de él, de Goliat el gigante. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Saúl dijo a David: no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió al rey Saúl: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía el león o el oso y tomaba alguna oveja del rebaño de su padre, del padre David, yo salía tras él y lo hería y rescataba la presa de su boca. Si se levantaba contra mí la fiera, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y que Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Era la armadura. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, o sea, con las armas de Saúl, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima, diga conmigo, se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió, diga conmigo, 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril
en el zurrón que llevaba, y con su honda en la mano fue hacia el filisteo. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué estaba pasando en ese momento? El propósito de Dios era que Israel prevaleciera. El plan y el sueño de Dios al formar a la nación de Israel era que Israel prevaleciera. ¿Y eso se ha cumplido? Fíjense que la nación de Israel sigue hasta hoy. Y sigue tanto, no solamente hasta hoy, sino que sigue ocupando el mismo territorio. Israel, tierra de Jerusalén. Allá están aún los israelitas. El plan de Dios era que Israel prevaleciera hasta el fin de los tiempos. Porque Dios quería que de el pueblo de Israel naciera el Salvador para la humanidad, y así fue. Así que Dios no iba a permitir que los filisteos esclavizaran y acabaran con los israelitas. Dios iba a hacer algo para cumplir su propósito hasta el fin. Y mis amados, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Dios tiene un propósito con tus hijos, con tu matrimonio, con tu cuerpo, con lo que sabes hacer. Dios tiene un propósito de bendición para tu vida. Dios nos creó para el bien y no para el mal. Y Dios no quiere que tú y yo nos quedemos a medio camino. Así que tus hijos y tus nietos tienen que estar bajo el propósito de Dios, y Dios hará que nuestras vidas y las vidas de nuestros descendientes prevalezcan contra todo mal, y no seremos diezmados y no acabaremos antes de tiempo y no seremos esclavos de nadie. Jesús nos ha libertado. Aleluya. Aleluya. Pero había una amenaza como la que quizás algunos de nosotros tenemos. Puede ser una amenaza de muerte o de cárcel, o de deuda o de locura, o una enfermedad de muerte, o infelicidad o un divorcio, o una adicción, o algo satánico o brujería. Pueden pasar cosas que el diablo pretende hacer llegar a nuestras vidas para que el propósito de Dios, que somos bendición y somos para la vida y no para la muerte, no se cumpla. Pero las buenas noticias son que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Y el propósito de Dios para tu vida y para la mía es que seamos bendición, es que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y le demos a otros de la vida que Dios nos ha dado. Aleluya. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Y ustedes lo pueden ver en Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el verso 10, que dice, para que lo anote, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El propósito de Dios es que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia, para darla, y que contagiemos a otros de la vida, y que la muerte que está en otros salga a causa de que en nosotros está la resurrección. Cristo, el poder de la resurrección está en nosotros. El Salmo 138, en el verso 8, dice que Dios cumplirá sus propósitos para ti. Dios tiene un propósito para ti, vas a ser bendición. Quizás alguno de los hijos de ustedes o alguno de los jóvenes que está aquí llegue a ser autoridad en este país. Quizás alguno llegue a ser presidente regional, o quizás presidente de la corte, o presidente de una transnacional, o llegues a ser quizás un gran jurista o juez o presidente de la república. Y Dios hará que se cumpla el propósito de Dios allí donde tú estás, o llegues a ser un hombre influyente, un poeta, un escritor, un maestro, un educador, un gran inversionista, pero Dios hará que se cumpla el propósito de Él en tu vida. Que tú donde estés, que yo donde esté, somos bendición, somos luz, y nos oponemos al mal, nos oponemos a la muerte, a lo injusto, porque Dios es vida y es vida en abundancia. Aleluya. Y ese es el propósito de Dios, que tus hijos y los míos resplandezcan, que nada nos opaque, que nada nos ponga precio, que nadie nos diga hasta acá llegaste tú. No, yo llego hasta donde Dios quiere que yo llegue, y ninguna circunstancia ni la enfermedad podrá detener el plan de Dios para tu vida, si tú lo crees. Pero algo estaba pasando en ese tiempo en Israel, y parecía que era definitivo. Salió un tremendo gigante a decirle a los israelitas: llegó tu hora, Israel. Hasta aquí llegaron tus sueños, Israel, de ser un pueblo bendecido por el Dios al que tú sirves, porque yo soy el gigante Goliat y voy a derrotar a cualquiera que venga contra mí. Era un estorbo.
quizás como los que pueden estar pasando en nuestras vidas. Quizás estás lidiando con un problema, puede ser tu carácter, que ha hecho que las cosas no te vayan bien. Quizás es una tendencia machista, o una baja autoestima, o un evento que pasó en tu vida y no has podido aún sanar o resolverlo. Es como un gigante que no te permite ser feliz, alcanzar a otras personas, ser bendito, prosperar. Algo me retiene, algo como un gigante llamado Goliat, que estaba ahí delante de Israel y los humillaba y le decían: ¿quién se atreve de ustedes a derrotarme? Y nadie se atrevía, ni siquiera el rey Saúl. Dice la escritura que el rey Saúl le llevaba una cabeza a todo Israel. Era el hombre más alto de Israel, un hombre fornido, acuerpado. Era tremendo hombre, de más de 1,80 m. Pero ni él, que era el ungido, se atrevía a pelear con Goliat. Estaban esperando que algo pasara. Parecía que los planes de Dios para Israel se acababan en esos días a causa de ese gigante. Quizás algo de eso estás viviendo en tu matrimonio o en tu cuerpo. Pero la buena noticia es que Dios va a proveer. Dios va a proveer lo necesario para que tú y yo no retrocedamos. No vamos a volver atrás, no nos vamos a dejar vencer. Vamos a persistir hasta que Dios haga algo y nos lleve a la victoria. Aleluya. Pero no vamos a retroceder. Vamos a perseverar. Porque Dios va a hacer algo a nuestro favor. No nos vamos a dejar derrotar, ni por las malas noticias, ni por lo que dicen los hombres, ni por el paisaje. Vamos a persistir. Diga conmigo: yo voy a insistir. Yo voy a mantenerme. Porque el plan de Dios es mejor y es más grande. Voy a perseverar. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Así que Papá Dios permitió que David, un pequeño pastor, un jovencito, apareciera en escena. David estaba cuidando las ovejas de su papá, de la familia, porque era el último de los hermanos. No podía pelear porque era un pequeñín. Era quizás un adolescente. Pero su papá le dijo: hijo, llévate provisiones de comida a tus hermanos que están en el frente de batalla. Así que David dejó las ovejas y se fue llevando el lonchecito a los hermanos. Y cuando llegó, vio la escena, cuando Israel estaba con miedo, intimidados los israelitas, y un gigantón allí humillándolos y nadie se atrevía a pelear con él. Entonces David dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es ese gigante energúmeno que está haciendo que todos tengan miedo? No puede pasar eso aquí. Él tenía una convicción, tenía una determinación. El plan de Dios para mi familia es libertad y bendición y prosperidad. Para mi nación es libertad, es felicidad, es alegría con los hijos y con los nietos. Y ese gigantón se está interponiendo para eso. Así que él dijo: yo me voy a hacer cargo. Él tenía una determinación. Y esa es la determinación que tú y yo debemos tener. Ningún mal, ninguna enfermedad, ningún político, ni el petróleo, ni el dólar, ni el gobernante de turno va a impedir que Dios haga su propósito con nosotros. Somos bendición, somos de la luz y no somos de las tinieblas. Aleluya. Y quizás en eso luchamos internamente con el desaliento, y viene la duda y vemos el panorama y está difícil. Los israelitas miraban el panorama y veían a un hombre de 3 metros ahí armado hasta los dientes, y le tenían miedo y se dejaron intimidar. Y nadie estaba capacitado para decir: no vamos a retroceder. Es que no vamos a retroceder. No hay forma de que retrocedamos. Dios está con nosotros. Y quizás tú estás enfrentando cosas duras. Quizás una adicción, una tendencia familiar nociva o autodestructiva, o pensamientos depresivos, quizás de fracaso, de derrota o de mendicidad. Son como ese gigante. Pero yo tengo que decirte hoy, y tengo que recordarte: el plan de Dios es que tú seas bendición. No te dejes intimidar. No importa lo grande que sientas que es aquí dentro, Dios va a hacer que tú rompas con ese límite y salgas a la bendición completa. Aleluya. Aleluya. Y se los digo y se los recuerdo hoy porque hemos leído esta porción y Dios quiere hablarnos a través de esta parte de la historia de Israel. Y no solamente es un asunto tuyo y mío, son nuestros hijos.
Si los israelitas se dejaban vencer por los filisteos, iban a ser esclavos, ellos y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, esclavos. Vidas miserables, sin libertad. Pero Dios no quería eso para ellos, pero tenía que haber algo, tenía que pasar algo. Y aquí no se trata solo de nosotros, se trata de tu descendencia, se trata de los hijos que Dios te va a dar, de los sobrinos tuyos, de tus nietos. ¿Qué ciudad les vamos a dejar? ¿Qué familia les vamos a dejar? ¿Qué economía les vamos a heredar? ¿Deudas? ¿Restricciones? ¿Hambre? ¿Sin propiedad? ¿Sin educación? ¿Sin posibilidad de desarrollarse? No, Dios no quiere que nosotros deleguemos eso, heredemos a nuestros hijos eso. Nosotros vamos a heredarles a ellos, vamos a dejarles en herencia lo que nosotros conquistemos. No nos vamos a dejar intimidar por ningún tipo de problema. Vamos a conquistar, vamos a ir adelante porque Dios está con nosotros y vamos a vencer el gigante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hizo David. David le dijo al rey: yo me hago cargo, rey. Así que vengo a pedirte el permiso que me dejes ir a pelear con el gigante. Y el rey lo vio tan pequeño y le dijo: no, tú no puedes ir, no estás preparado. El rey no lo entendía, pero por fin la convicción, diga conmigo la convicción, diga conmigo la determinación de que eso no era dable, convenció al rey. El rey vio a David tan determinado, tan convencido de que él podía vencerlo, que no le quedó de otra que decirle: bueno, que Dios te acompañe, hijo. Y quizás el rey dijo: bueno, lo menos que puedo hacer es darte mi armadura y darte mi espada. Bueno, ya que tú vas a ir, yo me quedo acá mirando a ver qué pasa, ¿no? Pero él vino al rey a pedir bendición. Y el rey le dio lo que él tenía. Y David, como no sabía pelear con las armas tradicionales, simplemente las desechó. Y ahí está una clave de Dios para nosotros. La diferencia entre la derrota y la victoria está con qué armas estás luchando contra el gigante. ¿Con qué armas estás peleando tu batalla? Quizás no nos hemos puesto a pensar en esto, pero mis amados, la lucha que tú y yo tenemos es contra el espíritu del mal. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6, en el verso 12, y le dice a los Efesios: nuestra lucha, y hermanos, esto tenemos que saberlo, familia, esto es algo que no podemos ignorar. La palabra de Dios no se equivoca, y Pablo le dice a los de Éfeso: nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra poderes espirituales. Así que las armas tuyas y las mías tienen que ser espirituales, tienen que ser armas no tradicionales. No voy a pelear contra mi oponente, contra el mal, contra las circunstancias, contra la adversidad, chantajeando, sobornando, intimidando, amenazando, mintiendo, fingiendo, no dando la cara, usando otros recursos, llamando gente. Esas son las armas tradicionales, pero muchas veces no nos van a funcionar. Y tú lo sabes, quizás es momentáneo lo que logramos, pero lo que nosotros necesitamos saber es que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra las circunstancias, es contra poderes malignos. Es lo que dice la Escritura. Así que nuestras armas tienen que ser espirituales. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Pablo le dice a los corintios: nuestras armas no son tradicionales, nuestras armas tienen que ser espirituales. Y esa es la diferencia. Eso es lo que va a hacer que tú y yo tengamos la victoria. Voy a pelear mis batallas espiritualmente. Claro que tienes que trabajar, claro que tienes que hacer lo que tengas que hacer en lo natural, claro que tienes que estudiar y tienes que ser lo mejor que pueda ser donde estás, claro que sí, pero la batalla, mis amados, la batalla es espiritual, la guerra es espiritual y vamos a ganar esta guerra, vamos a derribar ese gigante, espiritualmente lo vamos a vencer. ¡Aleluya! David recibió las armas usuales,
las armas comunes, la espada, de defensa, la malla, el casco y el escudo. Pero David tuvo que desechar eso, porque David tenía entendimiento de que lo primero que tenía que hacer era derribar al gigante espiritualmente. Y muchos de nosotros necesitamos aprender esto. Tienes que guerrear espiritualmente hasta que caiga el gigante y luego le cortas la cabeza. Estoy hablando figurativamente. Hay cosas que te están estorbando, hay cosas que están en contra de tu vida y de tu felicidad, pero es algo espiritual. Y tú y yo necesitamos aprender cómo derribar ese gigante. Y lo tenemos que hacer no al modo del mundo, no con las armas mundanas, ni con pistola, ni con plata, ni con influencias de otros. Vamos a derribar nuestros enemigos y lo vamos a hacer con las armas espirituales que Dios nos ha dado y tendremos la victoria. Aleluya. 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 Y les quiero poner solamente un ejemplo porque no tenemos mucho tiempo. Hablemos de un caso judicial. Que alguien tiene un problema judicial y se está moviendo una mano oscura, corrupta, en contra de lo que es justo. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Que se haga justicia. Así que un arma natural y usual es sobornar. Pagarle al juez, pagarle al secretario, pagarle al fiscal, sobornar personas para que salga a tu favor porque es lo justo. Y estás peleando por justicia y realmente a ti se te debería dar la victoria. Pero como no está pasando y del otro lado hay corrupción, la tendencia es: yo también voy a pagar. Yo también voy a meter dinero ahí para que salga a mi favor porque es lo justo. Hay gente que lo hace aún cuando no es lo justo y quieren que los que deberían estar desfavorecidos por una sentencia resulten siendo los favorecidos por un tema de corrupción. Mis amados, no es el arma que nos corresponde usar a nosotros los hijos de Dios. Sabemos que eso es un demonio de corrupción, de idolatría por el dinero, y nosotros lo que tenemos que hacer es orar, profetizar, usar las armas de Dios hasta que ese juez no aguante, hasta que ese abogado no aguante, hasta que este fiscal no aguante y diga: yo no puedo más, y tenga que sentenciar a tu favor y dar el informe a tu favor porque es lo justo. Pero mis armas no son las convencionales. Nuestras armas son distintas, las que usó David. ¿Qué hizo David? Cogió su cayado, que es un palo, una rama, y tomó 5 piedras y las metió en su mochila o en su morral, y se fue a pelear con el filisteo. Y ustedes ya saben qué pasó. Hizo girar su honda, disparó la piedra, le cayó en la frente al filisteo, cayó al piso el gigante y él fue corriendo y con su propia espada, la espada del gigante, le cortó la cabeza. Pero primero tuvo que derribarlo con la piedra. No lo derribó con una flecha, no le tiró una lanza, no lo hizo con una espada, ni lo golpeó. Simplemente le tiró una piedra y con esa piedra lo hizo bajar de donde estaba, y cuando estaba abajo, más abajo de su tamaño, a sus pies, le cortó la cabeza. Un arma espiritual. Tú y yo necesitamos derribar ese gigante. El que sea que te está haciendo sombra y te amenaza y te humilla y de alguna manera te está intimidando, a ese tú lo tienes que derribar con una pedrada que Dios te va a dar. ¿Cuáles son esas 5 piedras? Podemos decir algunas hoy. ¿Cuáles son las piedras que tuvo que recoger David? Armas espirituales, y ponerlas en su bolsillo e ir a la batalla, porque alguna de esas piedras iba a derribar ese gigante, porque el propósito de Dios es darte la victoria. Darte la victoria a ti porque eres su hijo, eres su hija. Una piedra, la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, lo que Dios ha prometido, lo que Dios da testimonio que ha hecho y va a hacer contigo y tu descendencia, es una de las piedras que tú tienes que llevar contigo. Y no hay gigante que aguante. Cuando el diablo venga contra ti, tú recítale lo que dice la Escritura. Aquí en Cristo Jesús yo tengo poder y tengo victoria contra ti. Dice la Escritura en Lucas capítulo 10, verso 19, que el Señor nos ha dado poder sobre todo poder del mal. Nos ha dado poder para hollar y pisotear serpientes y escorpiones, que son demonios. No es que Dios te va a dar a ti y a mí
¿No es cierto? Pero veámoslo. Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí os doy autoridad, que es poder, para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Es palabra de Dios. Pero Dios no te va a dar a ti y a mí poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Porque, bueno, por donde yo vivo no hay serpientes, tampoco hay escorpiones. Pero no está hablando de la serpiente y el escorpión, está hablando de espíritus. Así que Dios nos ha dado poder contra los espíritus, porque nuestra lucha es contra espíritus que usan personas para dañar, que usan personas para ir en contra de lo que Dios tiene para ti y para mí. Así que nosotros no vamos contra la persona, vamos contra los espíritus que actúan en las personas. Pero Él nos ha dado poder y autoridad para pisotear, y ningún poder del mal nos podrá dañar. Él ya nos lo dijo, y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Esa es una piedra para mí? La oración, una segunda piedra. ¿Tenemos que orar? Tenemos que orar. La oración es una piedra. Y cuando tú y yo oramos, son piedras que le están cayendo al gigante. Una tercera piedra, el ayuno. Cuando nosotros dejamos de comer y le ofrecemos a Dios no comer para que el Espíritu de Dios se manifieste más en nosotros, eso desata poder en nosotros. Y esa es una piedra contra nuestro enemigo, contra lo que se nos opone. Una cuarta piedra, la ofrenda. El altar de la ofrenda. Cuando tú y yo le decimos, Señor, yo voy a hacer un pacto. Yo te voy a dar algo de lo que tú me das, de la bendición financiera que tú me das. Yo voy a traer a tu casa esa bendición para que tu reino se extienda. Eso es una pedrada contra el gigante que quiere disminuirte, porque le estás dando a Dios recursos en contra del enemigo que se está levantando contra tu familia. Esa sería como una cuarta piedra. Una quinta piedra, adoración. Cuando tú le adoras y danzas en tu casa o en la madrugada, te levantas y le adoras y le dices, Señor, aunque estoy en medio de gigantes, yo te adoro, yo te alabo, mi Dios. Estás mandándole piedras a ese gigante. Esas piedras son las que tú y yo necesitamos tener en nuestra alforja. Y cualquiera de esas va a derribar tu gigante. Vamos a usar las armas que Dios nos ha dado. ¿Por qué creen que David no llevó la espada? Porque era una arma convencional. Ni pistola ni puñal. Su vara, sus piedras y su honda, suficiente. Porque nuestro enemigo es espiritual. Y tú y yo necesitamos usar esas armas. Necesitamos esas 5 piedras. La oración, la palabra de Dios, el ayuno, el altar de la ofrenda, la adoración, la alabanza. Necesitamos usar esas armas y tirarlas al enemigo. Y créeme que no habrá gigante que aguante. No habrá enemigo ni nadie que pueda llevarse a tus hijos ni tu corazón. No perderás tus sueños. Dios va a derribar al gigante en cuanto uses las armas del cielo aquí en la tierra. ¡Aleluya! Dale ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a usar las armas de Dios y no las convencionales. Esa es la diferencia. ¿Qué has estado usando para vencer el desaliento, la falta de fe, el cansancio, el aburrimiento, la rutina, la depresión, el desgano, la indiferencia, la deuda, la enfermedad? ¿Has estado usando las armas convencionales? Quizás por eso no has podido tener la victoria. Pero hoy el Señor nos enseña que no hay gigante imposible de vencer si las armas son espirituales. Este es nuestro tiempo. El mal no tiene que tocar tu matrimonio, no tiene que tocar tu economía ni tu cuerpo. Si tú sabes usar las armas que Dios te ha dado y tener por lo menos esas 5 piedras en tu vida, créeme que no va a haber gigante que te pueda atemorizar. No habrá ninguno. No habrá ninguno. Y lo vas a comenzar a experimentar en estos días. Vas a usar esas piedras y Dios te va a dar la victoria. Porque el plan de Dios es que tengas la victoria en tu matrimonio, en tu economía, en tu cuerpo. Usa las armas de Dios. Haz como David. Quítate de encima esas otras armas.
David tuvo que sacudirse y le dijo: rey, yo no quiero nada de lo que tú me das. Son armas convencionales. Y con esas armas convencionales, mi querido rey, nadie ha podido vencer a ese gigante. Así que yo voy a ir contra él, pero con las armas de mi papá. Y tú y yo vamos a hacer eso en estos días. Vas a ir contra tu gigante, pero no con las armas del mundo, las armas familiares, las armas de la tradición religiosa, las armas del intelecto, de la ciencia. Vas a ir contra ese gigante, pero vas a ir con las armas que papá ya te dio, porque eres hijo de Dios. Vas a ir con las armas espirituales y vas a tomar tu territorio. Y le vas a decir a ese gigante que no tiene derecho a estar ahí, porque ya llegaste tú y llegaste con la noticia de que está ocupando el lugar que Dios quiere que tú ocupes, y que tus hijos van a ocupar, y que tus nietos van a ocupar. Dios nos quiere levantar con el poder de su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a ponernos en pie y vamos a adorarle. Pídele hoy, dile: Señor, yo quiero aprender a usar las armas que son del cielo, porque mis enemigos son espirituales. El desaliento, el desánimo, o el dolor en el alma, o cosas externas. Pero sé que si son contra mí y tu propósito, papá, son espirituales. Señor, enséñame a usar la palabra que tú nos has dado. Enséñame a usar la oración, Señor, a ayunar, a hacer altar y ofrendar a ti, Señor, pactar. Quiero adorarte, quiero alabarte, Señor, y sé que no habrá gigante que se interponga en mis sueños y en los designios de recuperar lo que perdí y lo que tienes para mí y mi descendencia. Ayúdame hoy, Espíritu Santo. Yo soy el hombre de la casa, yo soy la mujer, la idónea. Úngenos, Señor, hoy. Pídelo, pídelo en este día. Pídelo, pídelo, porque esos gigantes no tienen que estar ahí. Quizás hay gigantes que ya se pasaron del tiempo y te han estado deteniendo, pero esta es la hora que Dios te dice: derríbalo con lo que ya tienes. Derríbalo con lo que ya te da, con lo que ya te di y recibiste, y no te dejes más intimidar. Pídelo hoy, pídelo hoy. Pídelo hoy, pídelo hoy con voz alta. Dile: Señor, no más. Oh sí, Señor, derrama sobre nosotros, Señor, convicción, determinación. Vamos a ver al gigante caer. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No me voy a acobardar, no me voy a dejar intimidar, Señor. Voy a tomar liderazgo en mi hogar. Si soy el hombre o soy la mujer o soy un hijo, voy a tomar, Señor, la determinación. Voy a estar determinado a que esto no va a continuar igual. Y tomo la decisión de ir contra el gigante, pero lo voy a hacer con las armas espirituales que tú me has dado, Señor. Y gracias, porque estos días van a ser de victoria. Voy a ver el panorama abierto, voy a ver el gigante caer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, de la economía, de mi ánimo, de mi matrimonio, de mis hijos. Una nueva atmósfera en mi hogar. Va a resurgir mi economía. Va a venir la lluvia y la bendición para mi casa, porque ese gigante va a caer delante de mí para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya.